intereses eh, de Europa, desde los países centrales, los hemos mirado desde el eurocentrismo, lo damos por sentado constantemente una serie de factores que no necesariamente han sido así. Entonces, la invitación a revisarlo, la invitación a escudriñarlo, a verlo en detalle, a verlo en lo más mínimo porque fíjense ustedes, en el caso específico por el cual lo estamos revisando, es porque es la base de un documento fundamental para lo que tiene que ver con los derechos humanos, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la invitación precisamente a esto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud en este momento. Lo pueden hacer a través del chat o pidiendo el derecho de palabra, levantando la mano a través de la aplicación. Bien, aquí, bueno, esto que tenemos, lo que en parte veníamos conversando, como hay un grupo de pensadores que van a servir de inspiración para iniciar este proceso que fue la Revolución Francesa. Son autores fundamentalmente conectados con el liberalismo, con las ideas el liberalismo de la época, que se conoció como la Ilustración. Allí hay algunas de las principales ideas, por ejemplo, la teoría del contrato social de Locke, eh, la promoción de la libertad de expresión y religión de Voltaire, el concepto de voluntad general, muy criticado desde la postura crítica de Rousseau, la teoría de la separación de poderes y los análisis que se hicieron de las formas de gobierno de Montesquieu son, digamos, algunas ideas que van a servir de inspiración para el proceso de la Revolución Francesa. Ya habían servido de inspiración para el proceso de la independencia de los Estados Unidos. Aquí tenemos, les decía inclusive que el liberalismo lo veíamos desde dos vertientes, desde la vertiente política y desde la vertiente económica. Desde el punto de vista político, a rasgos generales, podemos decir, bueno, se plantea la división de poderes, la garantía de las condiciones sociopolíticas que reproducen el capital a favor del Estado y el Estado a favor del capital, porque de alguna manera el Estado como digamos, el grupo que ejerce el gobierno, van a ser favoreciendo los intereses de la burguesía. El ordenamiento social debe hacerse por esa voluntad general de todos, parte de las ideas de los autores que veíamos en la lámina anterior, y que esta voluntad general es la soberanía del pueblo con la democracia como única forma de gobierno compatible con el derecho fundamental para que el hombre alcance su libertad. Desde el punto de vista económico, vamos a tener que el Estado no va a intervenir en la actividad económica, que los servicios públicos deben ser privatizados porque deben ser rentables, de lo contrario son gastos innecesarios, entre otros. Em, bien, entonces, fíjense algo. ¿Por qué estamos revisando la Revolución Francesa y para conectar con lo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues porque le va a servir de base. El proceso de redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a iniciar a eso de mediados del 1946, 1947, finalizada la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas, que había tenido unos ensayos previos, la Sociedad de Naciones, entre otros, bueno, va a ver con horror eh, lo que fue la carnicería, lo que fue la gran cantidad de muertos que dejó la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1944, 1945 comienzan una serie de reuniones para pensar en una organización internacional que de alguna manera le ponga un coto o trate de poner orden a nivel mundial para evitar que incidentes como ese se repitan. Cuando digo incidentes como este, me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Se le va a encargar de la redacción de la declaración nada menos y nada más que a la señora Eleonora Roosevelt, la primera dama de los Estados Unidos de Norteamérica, la esposa del presidente Franklin Delano. La señora Eleonora Roosevelt, pues ella va a convocar
a dos diplomáticos principales, a Charles Mali, un libanés, y a un francés, el señor René Cassin. Eh, eh, no son los únicos, pero son de alguna manera quienes de la mano con la primera dama, la señora Eleonora Roosevelt, van a iniciar el proceso de redacción de este documento. Eh, es un documento que, bueno, va a concitar los estados, la participación de algunos estados, no precisamente de la manera más democrática que podamos nosotros pensar en este momento. Y lo que ocurre y lo relevante del caso es que René Cassin, ese francés, va a echar mano de ese documento que circuló durante la Revolución Francesa, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un documento que hay que decir, y recalcando lo que les estaba comentando al principio, no consagró derechos para todos por igual, dejó por fuera a las mujeres, dejó por fuera a quienes no eran propietarios, es decir, un documento que otorgó, digamos, derechos de una manera muy desigual. Entonces, fíjense, está trayendo, René Cassin está trayendo a 1948 un documento que resulta sumamente inequitativo, que resulta sumamente injusto y que va a servir de base para esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que se va a aprobar con bombos y platillos el 10 de diciembre de 1948. Charles Malik, alguien quien acompañaba ahí de primera mano a la señora Eleanor Roosevelt, y en algunas reuniones que tenían lugar en ese momento, va a decir, y va a tener la oportunidad de escribir en el epílogo de un libro, eh, digamos, algo así como asqueroso, y qué decepcionante ha sido todo este proceso que no pensé que iba a ocurrir de esta manera. Porque básicamente cuando está el proceso de discusión para la redacción de la declaración, Charles Malik le pregunta a alguno de los dirigentes, incluyendo la señora Leonora Roosevelt, dice, bueno, esto es un documento que va a otorgar derechos para todos, todos van a poder exigir derechos. Y entonces está documentado por allí en alguna literatura que le podemos hacer llegar posteriormente a través del grupo. Estoy seguro que la profesora Luisani se los va a compartir. Es un libro que documenta, digamos, los cámaras del proceso de redacción de la declaración. Ante esa pregunta de este diplomático Charles Malik sobre, bueno, todos van a tener derecho, Eleonora Roosevelt y el mismo presidente Franklin Delano Roosevelt le dicen, no, eso no es así. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque todos van a exigir derechos. La respuesta que le dan es, bueno, déjelos que canten como pajaritos dentro de una. De allí a que Pérez Almeida, en la mayoría de sus artículos, habla de que estamos dentro de una jaula o que en este asunto de los derechos humanos estamos como un ratón, como un conejillo de Indias, montados en una rueda, tratando de llegar a un sitio al que nunca vamos a llegar. Esta visión liberal de los derechos humanos nos convierte en, digamos, en personas que exigimos derechos para tener derechos, una cosa que ahorita más adelante vamos a explicar. Entonces, digamos, parte de lo que le sirve de contexto a esta declaración. Entonces, tenemos allí, sí, la Revolución Francesa, pero hemos ido precisando algunos elementos bien importantes desde el punto de vista crítico sobre la Revolución Francesa, que le sirve de base, vuelvo y repito, a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense, esta declaración entonces se aprueba en el año 1948, es aprobada por 56 países, sin la presencia de África. Hay 48 votos a favor y 8 abstenciones. Estamos hablando de 1948, ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial, pero estamos dentro de lo que se conoce como la Guerra Fría. Es decir, aquel enfrentamiento, eh, digamos, además muy diplomático, entre lo que era Washington y lo que era Moscú.
lo que eran los Estados Unidos de Norteamérica y la ex Unión Soviética. Entonces, eh, digamos que lo que se termina imponiendo, pues es la visión de los Estados Unidos que le habían dicho al mundo, yo acabé la guerra, esto acabó en 1945 porque yo puse dos bombas en Japón y yo soy el que manda. Palabras más, palabras menos, eso es lo que venden los Estados Unidos y es la visión de los Estados Unidos de Norteamérica la que se termina imponiendo en esta declaración que tiene tan solo 30 artículos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene tan solo 30 artículos, de los cuales 24, 25 van a ser derechos civiles y derechos políticos y derechos individuales fundamentales. Digamos que se le hace alguna concesión a la Unión Soviética y tan solo los últimos artículos de la declaración terminan siendo derechos económicos y sociales. Además, quienes se abstienen, que lo tenemos aquí en el segundo renglón, lo hacen porque consideraron que dicha declaración prevalecía una concepción individualista, que además es la concepción liberal, es la concepción de los derechos de la Revolución Francesa. Tan solo lograron incluir en ella cuatro artículos, que son los que protegen los derechos económicos, sociales y culturales, lo que les he comentado, y además la guinda del pastel es que deja por fuera, excluye de cualquier responsabilidad a las instituciones económicas que están surgiendo en el momento, a los particulares, a las corporaciones, digamos, vincularlas con violaciones de derechos humanos. Entonces, digamos que allí están las críticas y es lo que explica cómo se aprueba esta declaración. Y fíjense, además, sin la presencia de África, África eh, estaba repartida todavía, eran colonias. Em, entonces, fíjense ustedes, aprobada por solo 56 países, y sin embargo, es un documento que al sol de hoy se considera universal. No sé si hay dudas, si hay preguntas, siéntanse en la libertad de pedir el derecho de palabra o de escribir a través del chat de la sesión. Bien, aquí está parte de lo que les estaba conversando. Esto, de alguna manera, entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que está centrado en los hombres, en conceder derechos a los hombres adinerados, letrados, es decir, academizados, blancos, sin discapacidad, el que es jefe, el que manda y adultocente. eh, Hay algunos datos y algunas particularidades, ¿no? En cuanto a la declaración. La declaración tiene por nombre Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es así como se aprueba en el año 1948 y no es sino hasta la década de los años 1950 que se le cambia el nombre. Se le coloca Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digamos, a la aprobación de esta declaración le sigue la declaración de algunos pactos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales, pero que además luego van a venir algunas declaraciones centradas en alguna población. El lapso que hay entre lo que es la aprobación de esta declaración y de otro tipo, y de lo que es declaración de derechos para algún tipo de población específica, a veces puede resultar curioso. Por ejemplo, la convención que tiene que ver con los derechos de los niños, revisar cuánto tiempo después es que tiene lugar. Digamos, la Declaración de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, que yo prácticamente ayer, ¿no? Es decir, son hechos que llaman la atención. O, por ejemplo, digamos, algunos, cómo es, digamos, está centrada solo en los humanos, cómo se habla, se refiere específicamente a derechos de seres humanos y se pierde de vista, digamos, un contexto más general eh, y no refiere, por ejemplo, a los seres, ya un aspecto más amplio que es de las visiones críticas que nosotros vamos a revisar. A ver, tenemos aquí algunas intervenciones en el chat de la sesión.
Arriba, los derechos humanos son las luchas sociales que se dan para conseguir bienes necesarios para una vida digna. Muchas veces esas luchas sociales se fundamentan en la norma, pero la mayoría de las veces no. Ajá. Importante esto porque ya vamos a revisar las características de los derechos humanos desde el punto de vista liberal. Es decir, lo vamos a revisar en detalle. Y digamos como que de alguna manera una de las principales críticas que se hacen a esta forma de mirar los derechos humanos es que los derechos humanos se consideren normas, que se consideren prerrogativas. Es importante que los derechos humanos estén contenidos en leyes, en códigos, en la normativa interna de los estados, pero no todos los derechos están contenidos allí. ¿Hace falta que estén escritos? Efectivamente. Si no, entonces, ¿dónde, cómo los exigimos? Sino cómo pedimos su cumplimiento, cómo pedimos que se nos garantice. Pero no necesariamente es porque están escritos allí. Tampoco son concesiones que han hecho los estados. ¿Ok? Ajá, aquí tenemos otra intervención. Irónico que Estados Unidos haya sido corredactor de la Declaración de los Derechos Humanos a través de la participación de Eleanor Roosevelt cuando no han firmado ni ratificado convenciones e instrumentos internacionales importantes en materia de derechos humanos. Efectivamente, un ejercicio bien interesante a la luz de las visiones críticas de los derechos humanos es revisar quienes han suscrito las declaraciones, las convenciones, los pactos que tienen que ver con derechos humanos y quiénes son los que más exigen el cumplimiento de ellos. Es un ejercicio bien interesante. Tenemos aquí, y ellos promueven la pena de muerte. Ya vamos a hablar de los dobles raseros. Vamos arriba. Se escucha entrecortado. Así como tratos denigrantes y crueles como los que cometen contra los detenidos en Guantánamo. Sí, tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluso están prohibidos por la declaración. A lo largo de la historia, la lucha por la protección y promoción de los derechos humanos ha sido un motor de cambio social, impulsando movimientos que buscan erradicar la discriminación, la violencia y la injusticia. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, persisten desafíos significativos como la violación de derechos en diversas partes del mundo y la necesidad de una mayor concienciación y educación sobre estos temas. Es imperativo que tanto los individuos como los gobiernos se comprometan a respetar y promover los derechos humanos, garantizando que todas las voces sean escuchadas y que se protejan los derechos de los más vulnerables. Solo así podremos construir un futuro donde la dignidad humana sea realmente reconocida y respetada en todas sus formas. El compañero Juan Arraiz. Nada hacemos con tener derechos si no tenemos las condiciones materiales para ejercer esos derechos. El abogado Luis Martínez. Venezuela reconoce aquellos derechos humanos que no están expresamente señalados en el texto constitucional, sino que reconoce en el artículo 23 la validez de los pactos y convenios internacionales, dándole preeminencia a los derechos humanos. Sí, fíjense, dos cosas que quiero rescatar de las extraordinarias intervenciones que han hecho hasta el momento. Los derechos humanos tienen que ver, sí, hay que formarse, hay que conocerlos, pero los derechos humanos tienen mucho también de la sensibilización. Es decir, los derechos humanos están ligados a la empatía, los derechos humanos están ligados a yo ponerme en el lugar del otro, en que el otro es un ser humano como lo soy yo, es una humana como. Y eso no lo podemos perder de vista decir, tanta dignidad humana como la que yo exijo que se me respete, tiene el otro, tienen nosotros y las otras. Entonces, eso es importante. Y como lo han establecido por ahí, tienen que ver con la educación. La educación con los derechos humanos, que además es tarea de todas y de todos. Fíjense, el texto de nuestra Constitución, el artículo 2 clave. Venezuela, artículo 2. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos. Artículo 2. Pero además hay otro artículo, quizás poco conocido, que tiene que ver con nuestros deberes. Artículo 132. El artículo 132 del texto constitucional establece: toda persona
tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil, comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Es decir, cuando el 132 nos está señalando toda persona, es decir, el asunto de los derechos humanos, sí, el Estado los va a garantizar, hay una responsabilidad del Estado, pero la exigibilidad, la promoción, el que los conozcamos, es tarea de todas y de todos. Esto responde a ese principio de corresponsabilidad que transversaliza nuestra Constitución. Entonces, es bien importante. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que las relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Esto lo escribe Jennifer Monti. Los derechos humanos están ligados a todos los pueblos. Exactamente, profesor. Pues los derechos humanos tienen mucho que ver con la empatía, sí. Hay que retomar la progresividad de los derechos humanos, ya que desde su fundación hasta el presente han sido muchas las situaciones que han cambiado. Alexis Méndez, el gobierno de Estados Unidos solo utiliza los derechos con intenciones de justificar invasiones a países, como por ejemplo, tanto hablan de Venezuela y apoyan el genocidio a Palestina. Ya vamos a hablar de los dobles raseros. Muy cierto, hay que colocarse en el lugar del otro y que se pretende, al que se pretende a juzgar. Ok, Rafael Terán. Lili B, Estados Unidos es el único país del mundo que se niega a ratificar la Convención de los Derechos del Niño. Eh, ajá. La Organización de las Naciones Unidas aprobó uno de sus acuerdos más exitosos y emblemáticos, la Convención sobre los Derechos del Niño. Ok. Están pidiendo el link de la asistencia. Que una persona no tenga trabajo, no tenga casa. Ahí. Estarían en presencia de violación de derechos humanos de esas personas. Ya vamos a hablar de los derechos y de las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos. Es importante tomar en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos surge a partir de las experiencias vividas por la humanidad en la Segunda Guerra Mundial por parte del fascismo nazi. Estaba muy reciente las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido. En ese contexto surgió la declaración. El link de la progresividad de los derechos humanos son fundamentales para un Estado de derecho social y de justicia. Debemos continuar las luchas y lograr finalmente el acceso a los bienes de una manera igualitaria para una satisfacción digna de vida. En 2025 los derechos humanos están bajo asedio en múltiples frentes, pero la resiliencia de la sociedad civil y los mecanismos internacionales ofrece esperanza. Son responsabilidades personalísimas y las sanciones a su incumplimiento no prescriben. Los derechos humanos son principios o normas morales que establecen ciertas pautas para el comportamiento humano. A menudo se consagran como derechos legales, tanto en el derecho interno como en el internacional. Son resultado de procesos de lucha. Aquí reportan problemas de conexión. La sensibilidad humana es una cualidad que puede ayudar a aplicar los derechos humanos de manera más eficaz y cercana, sobre todo en el momento de los conflictos, que es el eje central de este diplomado, y lo van a ver en los módulos posteriores. Igualdad y no discriminación. Los derechos humanos se basan en los principios de igualdad y no discriminación. Mientras no exista una conciencia colectiva mundial, no se podrán hacer valer los derechos humanos en todo el mundo. Derechos humanos también son aquellas normas que si se quieren defienden el derecho de cada ciudadano siendo fundamental en la familia y sustentando en nuestra Carta Magna, pero que a su vez el Estado hará cumplir en el marco legal. Los derechos humanos no son estáticos, van de manera dinámica cambiando según el crecimiento de la población y sus necesidades. Eh, bueno, los derechos humanos van dependiendo de las necesidades de las naciones y los más poderosos abusan de ello. Por ejemplo, en Uganda no existen derechos humanos y todavía son esclavizados. En Libia y en muchos otros países, sí. Los derechos humanos son inherentes a las personas. Nuestra Constitución reconoce la igualdad ante la ley, libertad de conciencia, el 21, libertad, igualdad real y efectiva. Por favor, eviten interrumpir la clase con información personal, que si no tienen luz, ok. La progresividad de los derechos humanos son fundamentales para el sistema de justicia.
¿Quién sanciona a Estados Unidos con todas las violaciones que está cometiendo, con todos los inmigrantes en este momento? Buena pregunta. ¿Por qué si hablamos de que Estados Unidos tiene una doble moral cuando se habla de derechos humanos, ya que impide con sus acciones el alcance de dichos derechos? ¿Qué sentido tiene permanecer como miembro de la ONU? ¿O qué sentido tiene la existencia de la ONU? La violación de los derechos humanos indica vulneración o negación de los derechos de mujeres y hombres por parte de personas servidoras públicas o autoridades que pueden ejercer poder sobre las personas. Ya vamos a revisar eso. Si los derechos humanos están ligados a los pueblos, ya se está hablando del caso de El Salvador, al recibir los migrantes deportados de Estados Unidos y la violación de esos estados a nuestros connacionales venezolanos. Habrían o hablan de delitos de lesa humanidad, efectivamente. El Salvador se está convirtiendo en un violador de derechos humanos apoyado por Donald Trump, sin duda alguna. Los derechos humanos tienen que ser respetados y garantizados por todos los estados. Asimismo, los ciudadanos deben exigir el respeto y cuidado de los mismos, ya que son supraconstitucionales. Profesor, ¿dónde inicia y a dónde finaliza la lucha por los derechos humanos? Esa es una muy buena pregunta. Los derechos humanos son los derechos inherentes a las personas, aunque son violados constantemente, existe mucha discriminación mundial. Los derechos humanos incluyen el derecho a la vida, a la libertad frente a la esclavitud y la tortura, la libertad de opinión y de expresión, el derecho al trabajo y a la educación. Bien, existen grandes avances, adaptarse a nuevos contextos, es tarea de cada individuo. E instrucciones, asegurar y promoverlo. Buenas tardes. Considero que el respeto es un derecho humano que debe prevalecer en cada momento y ante cualquier situación, para que el mismo no sea vulnerado. Aquí una pregunta, ¿y qué pasa con los derechos humanos a los privados de libertad, ya sean por delitos comunes o por presuntos delitos políticos, condiciones inhumanas, etcétera? No existen derechos para ello. Los derechos han evolucionado a lo largo de la historia y se han adaptado a las nuevas realidades. Ello en relación a lo que se indica en la presentación que se nos comparte. Estados Unidos viola los derechos humanos a la luz pública y no veo que nadie protesta por eso. Ajá. Hoy en día estamos ante un nuevo contexto social, económico, político y cultural que, por poner una fecha de inicio, se despliega políticamente a partir de la caída del muro de Berlín y la proclamación del fin de la historia por parte de los autoproclamados vencedores de la Guerra Fría. Totalmente. En los últimos años se hacen grandes esfuerzos internacionales para formular jurídicamente como mínima base que alcance a todos en los organismos internacionales y la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Sociales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Casos de desaparición forzada, homicidio, criminalización y despojo del territorio, entre otras violaciones graves de derechos humanos, sí, de los pueblos y comunidades indígenas, totalmente. Las diferencias de clase, las pugnas políticas, los intereses particulares, las estructuras de poder dominantes, los conflictos estructurales han impedido, obstaculizado estos derechos, el acceso a los bienes y servicios no llega a todos por igual, causando un gran daño al individuo. Las desigualdades, por ejemplo, abarcan nuevos colectivos. Los miembros de la Corte Penal Internacional fueron sancionados por los Estados Unidos por haber emitido una orden de captura contra el genocida Benjamín Netanyahu. Sí, el respeto a los derechos humanos debería ser obligatorio para todos los estados, aun cuando no los haya ratificado. Estos estados deberían ser sancionados y protegidos, estos derechos de manera obligatoria. De nada valen los esfuerzos si aún tenemos funcionarios que violentan y no se toman acciones. Existe una nueva concepción sobre las grandes corporaciones en la cual indica que ellas también pueden violar derechos humanos, de eso vamos a hablar ahorita. Cuando hablamos de derechos humanos siempre se habla de países como un sistema político democrático y la narrativa ha sido para el mundo que Venezuela es un comunismo, dictadura, que la pregunta que le es un poco comprometida, pero Venezuela es una dictadura o antidemocrático y puede decir desde su punto de vista, conocimiento, cómo definiría usted una dictadura. Ajá, una dictadura en todo caso es un sistema de gobierno, ¿no? Ahora, nosotros nos apegamos al texto constitucional. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, con preeminencia de los derechos humanos, con una democracia participativa y protagónica. Nuestra democracia tiene nombre y apellido, es democracia participativa y protagónica. Lo que ocurre es que a la luz de lo que es el sistema internacional, el único, digamos, el único modelo de democracia caja y que se concibe es el de la democracia representativa burguesa.
Se habla de derechos humanos, pero podemos observar cómo constantemente son vulnerados las personas privadas de libertad. Ajá, fíjense. Vamos a dejar algunas intervenciones que están allí, ya vamos a seguir con ellas, pero vamos a avanzar en lo que es la visión de los derechos humanos desde el punto de vista liberal. Vamos a proyectarles un video que ya creo que fue enviado al grupo de Telegram del que todos forman parte. El video lo vamos a observar con detenimiento. ¿Qué vamos a observar en el video? La concepción de los derechos humanos desde el punto de vista liberal, hegemónico, quizás la manera como los conocemos hasta el momento, quizás la manera como está por allí ampliamente divulgado en la literatura. Entonces, vamos a prestar atención. Esta es la visión liberal, la visión hegemónica de los derechos humanos. Cuando quiera, sí, el video. Hay que darle play. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto.
Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y Donde dice compartir. Ajá, ahí. Es en compartir, es en compartir. Abajo. Ujú. Bien, eso que hemos visto en ese video, en ese breve video, bien sintetizado, bueno, parte de lo que hemos venido conversando y lo que es la visión liberal de los derechos humanos. Esa es una manera de ver los derechos humanos, la visión liberal, la visión que heredamos de la Revolución Francesa y que tenemos, digamos, aquí también entonces sintetizada en esta diapositiva que estamos presentando.
Desde ese punto de vista, desde esa concepción, los derechos humanos son principios o valores, bueno, esenciales de la humanidad. Es decir, sin los derechos humanos no hay nada. Es más, para la humanidad solo hay derechos humanos, ¿no? Entre ellos solo derechos, se pregunta Pérez Almeida en su libro Impensar los derechos humanos, ¿no? Pensar en, por ejemplo, cómo todavía hay algunos pueblos y comunidades indígenas que no conocen este tipo de documentos que tienen que ver con los derechos humanos, y llevan una vida pacífica, una vida de solidaridad, una vida de convivencia. Entonces, revisar, ¿no? El carácter de esencial, es decir, que sin los derechos no hay nada, eh, es de revisar, ¿no? Pero sin embargo, desde este punto de vista, los derechos humanos son esenciales. La segunda característica son normas, es decir, la de una definición clásica, y lo hemos revisado porque es quizás lo más extendido por allí, es que los derechos humanos son normas legales, constitucionales, porque bueno, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, lo que está escrito en una ley, lo que está escrito en la Constitución. Yo en algunos talleres, en algunos cursos presenciales, pregunto, ¿para usted el acceso al agua potable es un derecho humano? Sí, claro, sí, sí. Y yo le digo, bueno, pregunte cuándo el sistema de Naciones Unidas reconoce el acceso al agua potable como un derecho. Se va a dar cuenta que fue, como digo yo, prácticamente, ¿no? Es decir, lo que nosotros, desde los grupos de población, incluso de manera colectiva, pudiéramos asumir como un derecho, lo asumimos como un derecho, lo estamos luchando y para que se considere como un derecho, no necesariamente está escrito en un texto. ¿Hay una lucha para que esté escrito? Sí, pero lo reconocemos como un derecho. Entonces, es importante, vuelvo y repito, se los decía anteriormente, esté escrito porque de allí está la exigencia para que el Estado lo cumpla, para que el Estado lo garantice. Pero vaya que hay derechos humanos que están en un proceso de lucha y que todavía no están escritos. Desde este punto de vista liberal, los derechos humanos trascienden épocas, lugares y contextos. Bueno, al punto que este documento que se considera fundamental para los derechos humanos, que es la Declaración, eh, no se le piensa, no hay la posibilidad de que haya una modificación, fíjese, desde 1948 hasta el año 2025, y todavía tenemos ese documento. Muy la visión de los Estados Unidos de Norteamérica. Pensar, por ejemplo, que la constitución vigente de los Estados Unidos de Norteamérica es su primera constitución y solo le han hecho algunas. Entonces, ¿por qué? Porque además está la visión de que nada cambia. Esa visión es muy del liberalismo, es muy del derecho natural. Entonces, ha impregnado esa visión de los derechos humanos. Trasciende épocas, lugares y contextos. Y lo que es en un lugar es en todas partes, que es otra de las críticas. Otra característica de esta concepción, que los derechos son universales para todas las culturas por igual. Bueno, al punto que el artículo 1 de esta declaración da por sentado que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. O sea, lo está dando por sentado. ¿Ok? Eso es una buena pregunta. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Otra característica, son inalienables, innatos. Es decir, tenemos los derechos humanos por el simple hecho de nacer. Algo así como que, bueno, nacemos con un morral donde traemos los derechos. Ahí traemos todos los derechos por el simple hecho de nacer. Incluso hay todo un debate entre si son desde el momento del nacimiento, si son desde el momento de la concepción. Bueno, pero el hecho es que está el asumirlos como innatos y por el solo hecho de ser humanos ya tenemos derechos. Otra característica de esta visión es que considera los derechos como apolíticos. Aquí lo apolítico tiene que ver con eh, no vinculado al partidista, sino como digamos, imparcial y ajeno a quien está en el ejercicio del poder. Y, imparcial respecto a los actores del poder, como lo tenemos aquí en la diapositiva.
Eso es así. Nosotros hemos visto aquí en sus intervenciones algunas observaciones que hay entre quienes ejercen el poder de manera hegemónica, bueno, desde esas grandes instituciones, desde la Organización de las Naciones Unidas, desde los que se sientan en el Consejo de Seguridad, o sea, ciertamente son imparciales. Otra característica, sus titulares son los seres humanos, las personas. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se van a garantizar y ejercer fundamentalmente de manera individual. Lo veíamos nosotros cuando esos 8 países de alguna manera cuestionan y salvan el voto para la aprobación de esta declaración, lo hacen porque consideran que los derechos que allí están consagrados son, bueno, estrictamente individuales. Hay derechos que son de ejercicio individual, por supuesto, eso no lo estamos negando, pero que haya un énfasis y que esté centrado solo en los derechos individuales, eso es otra cosa. Y la otra característica que digamos es la piedra angular de esta concepción, de esta manera de ver los derechos humanos, es que solo el Estado es responsable tanto de garantizarlos como de violarlos. Es decir, otra característica que también es heredada de la Revolución Francesa, cuando la burguesía se propone ir contra la nobleza y tumbarla, es decir, ir contra ellos, porque ellos quieren, digamos, tener la posibilidad de gobernar, quieren acabar con el sistema de la nobleza, eh, deben diseñar un mecanismo que impida que quien tiene realmente el poder de fuego en ese momento, que es precisamente la nobleza, venga contra ellos que son ciudadanos. Entonces, la manera como se conciben los derechos es, digamos, como que una especie, digamos, de escudo, ¿verdad? Donde la ciudadanía, que para ese entonces es la burguesía, esté protegida de la acción de quien tiene el monopolio de la fuerza en ese momento, que es la nobleza, ¿no? Entonces, nosotros hemos heredado esa visión, entonces asumimos que, bueno, solo el Estado es quien tiene el monopolio de la fuerza, bueno, solo el Estado es quien puede ir en contra de la ciudadanía, y entonces estos derechos actúan como, digamos, un mecanismo, como una especie de colchón que protege a la ciudadanía de la acción del Estado. Pero además que es quien debe garantizarlo, él es el único que los puede violar. Esto que está aquí resumido y que lo hemos venido explicando hasta el momento y que lo hemos visto en el video, es una manera, tan solo una manera de ver los derechos humanos y que conocemos como la visión liberal de los derechos humanos. ¿Hay otras formas de mirar los derechos humanos? Sí, y de eso va este módulo. Nosotros vamos ahora a presentar otra manera de ver los derechos humanos, desde una perspectiva crítica. Es decir, a ver, vamos a revisar algunas, unos desarrollos teóricos que han ocurrido hasta el momento, pero que cuestionan precisamente esta manera de ver los derechos humanos. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque, fíjense, aquí hay algunas definiciones que tienen que ver con esta manera de ver los derechos humanos. La del profesor Héctor Faúndez. Héctor Faúndez dice, bueno, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, son las prerrogativas que conforme al derecho internacional tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado para satisfacer sus necesidades básicas. Fíjense que en la definición del profesor Pedro Niken, allí en negrilla tenemos todo individuo, es decir, está centrado en uno, en la persona, en individual. Dos, hay un principio liberal, que el Estado no interfiera, lo habíamos venido revisando, y que, bueno, eh, el Estado solo va a inmiscuirse en algunas áreas específicas eh, para satisfacer sus necesidades básicas.
Entonces, esto es un ejemplo de una definición de los derechos humanos desde el punto de vista liberal. Tenemos una segunda, la del profesor Carlos Ayala. ¿Qué dice Carlos Ayala? El profesor Carlos Ayala refiere sobre los derechos humanos que, bueno, la esencia del concepto de los derechos humanos es la misma en todas partes. Los derechos son los que toda persona tiene por el simple hecho de ser humano, es decir, son innatos y son universales e igualitarios. Ahí en negrilla tenemos entonces lo que los vincula a lo que estábamos explicando anteriormente desde el punto de vista liberal, que son universales, que los tenemos por el simple hecho de ser humano, y es la misma en todas partes. Cabe la pregunta de si, por ejemplo, las mujeres tienen garantizados los derechos de la misma manera en todas partes, o los niños, niñas y adolescentes, o los privados de libertad, o los migrantes. O sea, una buena pregunta. Y la del profesor Pedro Níquel. Pedro Níquel refiere que la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado, lo que les estoy comentando. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, es decir, desde el momento del nacimiento. Derechos que éste o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que hoy conocemos como derechos humanos. Este es otro ejemplo de una definición de derechos humanos que se apega a la visión liberal que hemos venido explicando. ¿Por qué? Porque, bueno, hace referencia a que es la dignidad de la persona frente al Estado. ¿Ok? Los tiene por el simple hecho de nacer. El Estado los tiene que respetar, ¿ok? Y el Estado también debe garantizarlos. Y además, son atributos que tiene toda persona e inherentes a su dignidad. Hemos revisado entonces tres definiciones que se apegan a los derechos humanos y que se apegan a el punto de vista liberal. De vista, vuelvo y repito, que hemos heredado de la Revolución Francesa. ¿Qué se critica de esta visión de los derechos humanos? Bueno, que los derechos se consideren previos universales, ¿sí? Ya por el simple hecho de nacer, cuando usted llega a este mundo, ahí tiene los derechos, los tiene. Y que además están distribuidos entre personas que se consideran iguales, que se da por sentado que son iguales, cuando si hay una realidad en nuestra sociedad es que todos somos iguales. El segundo aspecto al que se le hace crítica es que los derechos humanos, y por allí en las intervenciones que había al principio, se aproximaron a esto. Es decir, terminamos exigiendo derechos para tener derechos. Y además, entonces, hablamos de los derechos, pero no hablamos de las condiciones materiales para el ejercicio de estos derechos. Entonces, digamos que hay como ante una contingencia, bueno, tú tienes el derecho al debido, vamos a referirnos al caso de los migrantes, por ejemplo. Bueno, tú tienes, de acuerdo a la normativa internacional, tú tienes el derecho al debido proceso que está garantizado en la documentación internacional. Hay un trato al que se refiere a los migrantes, por ejemplo. Entonces, decirle ahorita, sí, tú tienes esos derechos, cuando están siendo víctimas de una cantidad de atropellos. Entonces, ¿cómo, verdad? Decirle a estas personas, sí, el derecho tú lo tienes y está ahí cuando le está haciendo bullying, ¿no? O cuando las condiciones materiales hablan totalmente, que es totalmente lo contrario, evidencia totalmente lo contrario. Entonces, de alguna manera, se quedan ahí como un ámbito de lo metafísico, algo así como que tú los tienes, están ahí, pero ante la situación, cabe la pregunta, ¿dónde está el derecho? Son aspiraciones que dependen de su reconocimiento jurídico, es decir, que mientras no esté en una ley, entonces eso no es un derecho. Están al margen de los conflictos sociales. Muchos derechos humanos, bueno, han surgido de procesos revolucionarios y de demandas reivindicativas, pero otros no.
Y otra crítica es que su origen es la Revolución Francesa, algo que hemos venido revisando durante toda la sesión de la tarde de hoy. Entonces, ante esa manera de ver los derechos humanos, habría aquí alguna pregunta. Bueno, si vamos a centrarnos en los derechos humanos de tal cual como están concebidos hasta en esa declaración, que vemos que están centrados en el hombre blanco, propietario, adinerado, academizado, letrado, como lo quiera llamar, ¿dónde quedan los derechos de este segmento de la población? ¿Dónde quedan, por ejemplo, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de los afrodescendientes, de los países del sur global, por ejemplo? Tienen cabida y pueden hablar de derechos en la misma medida que lo pueden hablar y que lo pueden referir los países hegemónicos. Ustedes en sus intervenciones han expresado muy bien esto. Entonces, considerando esa situación, hay un grupo de autores que, bueno, han hecho crítica y han dicho, mira, hay otra manera de ver los derechos humanos. La manera como históricamente los hemos visto no responde a la realidad que nosotros tenemos. Y esto siendo un diplomado de resolución de conflictos, vaya que cabe la pregunta si esta manera como están concebidos los derechos humanos han dado respuesta a los múltiples conflictos que hay en muchas partes del mundo. O la manera como están establecidos los derechos en la legislación interna de los estados, da respuesta a los conflictos que surgen dentro de un estado. Entonces, sobre la base de todas estas contradicciones, un grupo de autores, bueno, han teorizado y han propuesto otras maneras de ver los derechos humanos. Tenemos la teoría crítica del derecho que ha revisado y sobre la que ha propuesto, sobre la que hay algunos planteamientos del profesor Boaventura de Sousa Santos. La teoría crítica de los derechos humanos sobre la base de la visión crítica aquí tenemos el caso dos venezolanos, el profesor Gregorio Pérez Almeida, del cual ustedes leían un artículo, por cierto, Luis Agni me dijo que ellos tienen el artículo de la Organización de las Naciones Unidas, y la profesora Mariluz Guillén. Son solo algunos de los tantos que han planteado que es necesario mirar los derechos humanos desde otro punto de vista. Además que la crítica en torno a los derechos humanos no es nueva. Por lo menos desde finales de los años 1960, de la década de los años 1970, hay críticas a la manera como están concebidas los derechos humanos, como se fue estructurando la Organización de las Naciones Unidas y el sistema de las Naciones Unidas. Hay críticas. Entonces, de alguna manera, estos autores vienen a dar respuesta a esto y qué orgullo que, por ejemplo, podamos revisar la visión de dos venezolanos, en este caso el profesor Pérez Almeida y la profesora Marilu Ricci. Hay autores de diversas nacionalidades. Creo que Luis Agni les hacía llegar un libro del profesor Joaquín Herrera Flores, Reinventar los Derechos Humanos, que le sugería página de creo que de la 18 a la 33. Es decir, hay muchos autores a lo largo y ancho del mundo que, bueno, han dicho, esa no es la única manera de ver los derechos humanos y se han preguntado qué tanto responden a la luz de los conflictos actuales esta visión de los derechos humanos y todo este tiglaje de convenciones, declaraciones y pactos en torno a los derechos humanos, ¿no? Entonces, de allí se propone el enfoque crítico de los derechos humanos que vamos a revisar ahorita en detalle. Antes de ello, vamos a revisar lo que he escrito por acá. A partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fueron reconocidos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, tanto que tienen hasta un capítulo donde están allí y una ley orgánica. Es que no se cumple con las leyes ni con los tratados. Buenas tardes. Los derechos humanos implican responsabilidades de todas y todos en cuidar y proteger, educar a las, para ir bajando allá lo que tenemos en el chat. Ajá. Vamos a bajar. Buenas tardes. No, ajá. Cuidar y proteger, educar a los demás. Los derechos humanos no pueden ser vulnerados. Debemos tener más respeto y empatía por las demás personas. El mundo estaría mejor si hubiera dictadura, no existirían estos espacios. Los derechos humanos, sí, en relación a la intervención actual, los derechos humanos son el resultado de las luchas sociales que se dan fuera del derecho. Sí,
con el objeto de conseguir un resultado igualitario y no jerarquizado para poder alcanzar los bienes necesarios para vivir. Esta intervención de Juan Array de eso va esta visión que nosotros estamos, a la que vamos a introducirnos en este momento. El link de la asistencia lo están pidiendo nuevamente. Bueno, no estoy de acuerdo cuando dicen que es una dictadura, es la opinión de quien lo dice. Bien, el compromiso con los derechos humanos implica no solo reconocer sus enunciados, sino también vincularlos a las luchas sociales cotidianas que buscan transformar realidades injustas en comunidades más equitativas, totalmente. Y sobre la base además de que este diplomado es en resolución de conflictos y que conflictos, podemos referir nosotros a los conflictos que están ocurriendo a lo largo y ancho del mundo, incluso conflictos armados, pero que al interior de los estados, en nuestras comunidades, en la vida cotidiana, miren, en nuestros espacios laborales, a nivel, en espacios familiares, tenemos conflictos. Es importante definir presuntos delitos políticos porque aunque el motivo sea político, están cometiendo un delito en diferentes formas tipificadas en la ley, ¿ok? Estamos ante un desafío, redimensionar el concepto de derechos humanos que sea para todos de verdad por igual, respetando la heterogeneidad, que deje de ser una noción a solo un grupo, sino que verdaderamente sea universal. Una revolución en cuanto al concepto ortodoxo y acomodaticio para un solo grupo. Que bueno, miren, de hecho, a eso vamos ahorita con la explicación de esta visión de los derechos humanos. Eh, los derechos humanos son principios o normas morales que se... Ajá. Esto, por ejemplo, es una definición apegada a la noción liberal de los derechos humanos. Son normas, se establecen ciertas condiciones para el comportamiento humano, derechos legales, tanto el derecho interno como el internacional. Invito a todos los compañeros que están presentes en el grupo que crearon de WhatsApp a que se unan al grupo de Telegram, que es el oficial de la escuela, para evitar mala información como se ha dado en el grupo de WhatsApp. Yo creo que estos espacios son para formarnos e instruirnos mucho más de conocimiento y me encanta la escuela, pues el ser humano necesita de constante formación. Sí, yo también aplaudo este esfuerzo que hace la Escuela Nacional de la Defensa Pública a través del Defensor Público General, a través de la directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, en conjunto con la Escuela Nacional de Derechos Humanos, porque sí, ciertamente son espacios necesarios y yo aplaudo el interés de todos los participantes, de todas las participantes que están acá en este proceso de formación, porque sin duda alguna estos procesos de formación y de sensibilización terminan siendo como un insumo profesional, académico, pero también personal, que termina impactando no solo los espacios donde nosotros podemos estar actuando como formadores, donde nosotros podemos estar actuando desde el punto de vista laboral, sino también personal y familiar. Los derechos humanos deben empezar a impartirse desde preescolar a los fines de que sea muy común al hablar de ellos. Qué bueno, eso es una intervención muy, muy buena. Revisar qué poco se educa en derechos humanos en nuestro país, revisar el currículo, revisar los programas y ver qué tanto apuntan a lo que sería la formación en derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes al hombre y no basta con que solo estén establecidos en las constituciones y las leyes. Su condición activa debe formar parte de las diversas culturas del mundo a través de formación continua y permanente de sociedades. Sí, son inherentes al hombre, ya lo vamos a revisar. ¿Qué son los derechos humanos? Como bien está escrito, son un derecho. Debe ser inviolable para mantener el mundo en constante orden que permita que el ser humano viva a plenitud. Si hablamos de derechos humanos desde una visión crítica y sabemos que existe una desigualdad en su acceso, porque así lo planteó la potencia que se cree en el mundo, me pregunto, ¿no es cómplice necesario Rusia y China con su silencio de estas violaciones en Medio Oriente, América y África, entre todos? A través de esto en lo que nos vamos a entrar ahorita, vamos a revisar esas posturas. El video no habla de la matanza realizada por el Imperio Español en el Nuevo Mundo, que también fueron masacrados más de 90 millones de personas, y estas no tenían ni siquiera derecho animal, porque eran tratados más inferiores que los animales, totalmente. Sí, la intención primaria del video es precisamente presentar esta visión de los derechos humanos, y por eso en una diapositiva decíamos, dentro de esa visión, cómo quedan, por ejemplo, nuestros pueblos y comunidades indígenas que fueron sometidos a esas condiciones totalmente inhumanas, los afrodescendientes que fueron sometidos a la esclavitud, que fueron esclavizados, entre otros.
Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la forma o la manera que viven en sociedad y se relacionan con el Estado y las obligaciones. Ajá. Después de la Declaración de los Derechos Humanos no vivieron felices para siempre en las naciones, aunque aún se evidencia en el mundo mucha desigualdad, sí. Eh, mm, Excelente video, todavía nos queda ahí por leer. El link del video, sí, seguro que ya el equipo de la escuela se lo va a compartir a través del grupo de Telegram. Usa como los derechos humanos relacionados los unos con los otros, ajá, y vivieron felices para siempre. No, es que además ya viene la segunda parte del video, ¿no? Ajá, vamos a seguir bajando en las intervenciones. Con ese video y lo que acontece en el actual panorama internacional, parece que no se hubiese logrado nada. Ya vamos a ver la segunda parte del video. Los Estados Unidos maltratan a nuestro pueblo venezolano, hablan de derechos humanos, los dobles raseros, ya lo vamos a revisar. En ese estado reconoció desde 1999 hasta hoy los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El Estado-Nación debe adoptar de manera positiva los derechos humanos, como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, fíjense que además nuestro texto constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recoge los derechos que están consagrados en los 30 artículos de esta declaración. La Constitución del año 1961 no ocurría eso. Tendríamos que preguntarle al pueblo palestino sobre los derechos humanos cuando son un grupito que tienen derecho a veto. El video nos mostró la evolución histórica de lo que conocemos hoy como derechos humanos. Lo conocemos desde la visión liberal de los derechos humanos. Los poderes del Estado deben comprometerse al cumplimiento de los derechos humanos por la dignidad de todas y todos. Sí. Inclusive el hecho de que nuestra Constitución del año 1999 haya consagrado un poder ciudadano y que dentro de ese poder ciudadano esté la Defensoría del Pueblo, que de acuerdo a las atribuciones del texto constitucional tiene la promoción, la defensa y la vigilancia de los derechos humanos, habla de precisamente la relevancia que tienen los derechos humanos aún nos falta más control, limitación y sanción a quien incumpla. Ejemplo, genocidio contra Gaza. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Como están dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los Estados Unidos aún aplican la pena de muerte, esto genera controversia, sí, y lo vamos a ver ahorita, los países que eh, tienen la pena de muerte, que permiten la muerte asistida, por ejemplo, que entra en contradicción con características de la visión liberal de los derechos humanos, como la irrenunciabilidad. Usted pide la muerte asistida, usted está renunciando a un derecho como el derecho a la vida, por ejemplo. Los derechos humanos deben convertirse en un arma de reivindicación de la clase humana explotada y reprimida por los dominadores totalmente. Delitos de lesa humanidad contra nuestros connacionales venezolanos. Los derechos vienen después de la lucha por el acceso a los bienes. Los derechos son natos. El solo hecho de nacer adquirimos el primer derecho a la vida, a la alimentación, a la familia. Ya vamos a ver las condiciones materiales de esos derechos. Los derechos humanos evolucionan como la sociedad o deberían evolucionar como la sociedad. Ajá. Vamos a seguir bajando. Yo creo que las personas deben aprender sobre derechos humanos de la preescolar, de la escolar. Y así dentro de ese aprendizaje se debe hacer énfasis en cómo defenderlos y hacerlos valer. Estoy totalmente de acuerdo. Buenas tardes, no tenía electricidad. Por aquellos tiempos proliferaban las empresas públicas, las negociaciones estatales entre sindicatos y gobiernos sobre las condiciones de trabajo en las empresas. Y por supuesto, una labor legislativa tendiente a reconocer cada vez más los derechos de la ciudadanía en los países, sobre todo los más desarrollados. ¿Cómo podemos conseguir esos autores que se mencionan? Ah, ya se los vamos a hacer llegar. Es una clase para volver a reforzar la clase anterior. Sí, e inclusive hay teorías que hablan de que los defectos humanos no son, de que los derechos humanos no son normas establecidas, sino bienes necesarios para satisfacer necesidades y que la normativa de esos derechos viene después. Los derechos humanos deben ser universalmente entendidos como inherentes al ser. Pienso que no deberían haber teorías al respecto. Los pueblos del mundo deben tener una sola línea o concepción universal. Y las diferencias culturales, ¿dónde las dejamos? Esa lucha por los derechos humanos sigue vigente porque aún falta mucho por pelear en el ámbito legal,
moral y social para llegar a un equilibrio en cuanto al respeto de dichos derechos y la validación ante los grandes poderes. Profesor, los derechos humanos es como la historia, la escriben los ganadores o los que ostentan el poder. Totalmente de acuerdo con el compañero Iván, sí, quien terminó redactando la declaración. Yo pienso que promover los derechos humanos en educación, informar a las personas sobre sus derechos y cómo defenderlos es fundamental. La educación en derechos humanos debe ser parte de los programas escolares, apoyar a quienes luchan por sus derechos, reportar violaciones de derechos humanos, participación, involucrarse en actividades comunitarias. Y es fundamental, y es un deber, de acuerdo al 132 constitucional. Nosotros estamos agradecidos por esta excelente oportunidad de crecimiento personal y profesional. Pueden orientar en el sentido de establecer cuando un particular se convierte, ya vamos a hablar de esto. Los únicos susceptibles de convertirse en violadores de derechos humanos son los funcionarios, ya vamos a hablar. Los derechos humanos reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos desde el momento en que nacemos, sin distinción alguna. Los derechos humanos son inviolables, pero lamentablemente son los primeros derechos que se les violan a los seres humanos. En la Ley de Justicia y Paz se habla mucho de los derechos humanos, sí, por supuesto, porque fíjense, en el caso de los jueces de paz, tienen una visión fundamental, que es precisamente garantizar la convivencia pacífica, que exista la convivencia pacífica, evitar en la medida de lo posible tener que judicializar y que sea parte del sistema de la justicia ordinaria algunas situaciones que pudiéramos resolver con. Si algo nos diferencia a nosotros de los animales es que nosotros podemos hablar y podemos conversar, podemos solucionar pacíficamente los conflictos. Entonces, sobre la base del artículo 2, sí, efectivamente tiene que ver con los jueces y las juezas de paz. Es decir, el hecho de que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, eh, perdón, quería referir al 132, en donde está eh, el deber de cumplir, tenemos el deber de cumplir las responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país. Cuando yo me involucro como un juez o una jueza de paz, me postulo, ya soy un juez o una jueza de paz, soy parte de la estructura de un consejo comunal, pertenezco al parlamento de la comuna, es decir, estoy haciendo vida política, civil y comunitaria, ¿no? Promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz. Es decir, que en todo lo que tiene que ver con los jueces y las juezas de paz se haga constante referencia a los derechos humanos, eso no está allí de gratis y no es casual. Los derechos humanos deben ser letra viva, caliente, ferviente, no podemos permitirnos verla diluir como la sal en el agua. Son pactos sociales reconocidos. Para entender los derechos humanos debemos entender la importancia que tenemos nosotros de manera individual. Con esa visión entender que el resto de las personas tiene esa misma importancia y derecho a su dignificación. Los derechos humanos son principios inviolables que tiene todo ser humano en el momento de su procreación, y después de la muerte, como lo establecen las normas jurídicas. Que ya hemos visto con situaciones concretas cómo se tambalean estas características de los derechos humanos desde el punto de vista liberal. El caso que cuando aquí mencionaban, hacían alusión a la pena de muerte, como entra en contradicción con el derecho a la vida, así como yo les planteaba la posibilidad que existe en algunas partes del mundo de solicitar la muerte asistida en ciertos casos, como entra en contradicción con el carácter irrenunciable que presuntamente tienen los derechos humanos desde el punto de vista liberal. Deberían ser el producto de luchas, procesos sociales, políticos que nacen gradualmente y no únicamente los que están en la declaración. Claro, y de eso es parte de lo que vamos a comentar ahorita. Los derechos humanos no son concesiones que hacen los estados. Los derechos humanos nacen al fragor de las grandes luchas. El poder ausente de empatía que incumple los principios y normas que enaltecen la dignidad humana es el fundamento de la violación de los mismos. Una lucha constante que en cada contexto se debe hacer para lograr toda reivindicación de lo que innatamente corresponde al ser humano. Saludos, hago esta pregunta cada vez que voy a estas instancias de discusión. Enseñanza y disertación y escuchar el punto de vista de cada cara. Quiero su opinión del por qué los derechos humanos, a pesar de las acciones que realizan en particular, solo es imputable al Estado y no se ha modificado esa concepción arcaica. Y allí las acciones de la ONG con fines políticos contra los países que no son afectos a los hegemónicos.
Ya va, vamos a, ¿quién plantea esa interrogante? Alberto Tejera, compañero, pero usted mismo se está dando la respuesta. Entonces, esa manera como está estructurado el sistema de derechos humanos, ¿por qué? Porque es precisamente para poder sentar en el banquillo a esos países incómodos, a los países no hegemónicos, a los países que se pretenden salir de la jaula, porque recuérdense que el sistema de derechos humanos estamos como pajaritos cantando en una jaula, de acuerdo a la respuesta que le dan a Charles Malik cuando redacta cuando participa en el proceso de la redacción de la declaración. Entonces, ajá, porque esa concepción se mantiene vigente, porque bueno, y de hecho nuestro país es ejemplo de cómo en el sistema internacional se le ha sentado en el banquillo precisamente por eso, porque es al Estado el que yo voy a sentar en el banquillo para poder imputar una serie de cosas. Entonces, sí, es precisamente. Ahora vamos a ir viendo cómo hay apertura para poder ver la posible violación de derechos humanos por parte de particulares. Es necesario en procesos expeditos para hacer efectivos los derechos humanos porque ya tenemos normas que los consagran. Y en el caso de los migrantes, allí pueden surgir un debate interesante, puesto que los migrantes tenían las condiciones materiales necesarias para permanecer en otros estados, como Estados Unidos, por ejemplo. Existían las leyes para ello y de pronto todo ese estamento legal es vulnerado y como consecuencia se vulneran esos derechos de los migrantes totalmente. Además, con la aplicación de una ley, digamos, retrógrada, bueno, ya eso de tener otro nombre y creo que se llama fascismo, vulneración del Estado de Derecho. Sí, sin duda alguna. La dignidad humana es el fin perseguido por los derechos humanos. La dignidad consiste en la obtención de un acceso igualitario a los bienes materiales como inmateriales. ¿Ah? El link de la asistencia lo siguen pidiendo. La eutanasia se puede considerar como un derecho humano al momento de decidir querer morir por enfermedades graves. No sé si es un derecho humano o es, vuelvo y repito, la vulneración de la irrenunciabilidad de los derechos, el punto de vista de que esa es una característica de la visión liberal de los derechos humanos. Ya sabemos y estamos en conocimiento en cuanto a las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial. El objetivo fundamental es todos los países empiecen a tener la voluntad política de garantizar todos estos derechos. Es importante que la próxima unidad que va a hacer haga énfasis en la resolución de conflictos fundamentales en la ley de justicia de paz. Yo estoy seguro de eso. Al decir comunitaria, son todos los actores del Consejo Comunal, Comité de Justicia de Paz, todos quienes hacen vida en la comunidad. Recuerden que además, digamos, el que nuestra democracia sea participativa y protagónica, el conjunto de leyes que se han ido estableciendo desde aquella primera legislación, por ejemplo, en torno a los consejos comunales del año 2006, bueno, precisamente lo que buscan es, digamos, volver a las comunidades, retomar los centros de las comunidades, dirían por allí el ágora, comunidades, bueno, para la resolución de todos estos conflictos, de todo lo que pueda surgir ahí. Los derechos humanos son irrenunciables, solo un Estado con un paradigma humanitario bien desarrollado puede hacerlos valer y los integra a su ordenamiento jurídico. La eutanasia es incompatible con el derecho humano a la vida. Bien, vamos a revisar, fíjense lo que vamos a hacer. Yo sé que lo que yo les voy a decir aquí, ustedes no se lo van a comentar a la profesora Luisa. Nosotros vamos a hacer un abreboca a lo que son las perspectivas críticas en torno a los derechos humanos y a profundidad ella le va a dar en la próxima sesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una manera muy particular. Por allí se referían al video y decían algo así como que, bueno, pero entonces es como el cuentico bonito. Bueno, pero si eso hubiera funcionado así y les decía, es que no han visto la segunda parte del video. Entonces, vamos a adentrarnos en las visiones críticas en torno a los derechos humanos, presentando esa última parte del video y volvemos para comenzar a trabajar el enfoque crítico de los derechos humanos. Cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación,
¿Por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bien, entonces, fíjense todos los cuestionamientos y las preguntas en torno bueno, unos derechos ya consagrados en la legislación internacional y bueno, sí, sí hay derechos, porque entonces sigue habiendo tortura, sigue habiendo personas sometidas a condiciones de esclavitud, miren todos los cuestionamientos que había. Entonces, es bien interesante esa. Creo que de alguna manera interrogantes de esa naturaleza es la que lleva a estos autores a formularse otra manera de ver los derechos. Bien. Desde el punto de vista crítico, ahora, y esto lo vamos a revisar, a diferencia de la visión liberal, los derechos humanos no son previos y universales, sino son interpretaciones particulares, ¿no? Es decir, han sido prescritos por la sociedad en un momento determinado, y lo decían incluso allí en una de las intervenciones. ¿Qué decían allí en una de las intervenciones? Bueno, pero es que eso que se ha redactado en torno a los derechos humanos, bueno, responde al fin de la Segunda Guerra Mundial, está en el contexto de la Guerra Fría, y sí, efectivamente, eso es lo que ocurre. Y bueno, y que quienes lo van a redactar, que también lo decían ustedes en sus intervenciones, bueno, los poderosos, los que se dijeron, bueno, yo gané la guerra, yo soy el que ahora pone las condiciones. Entonces, desde el punto de vista de esta visión, de las visiones críticas, los derechos entonces se le cuestiona su carácter universal y atemporal, sino que al contrario son el resultado de procesos históricos, políticos específicos. Y aquí es claro, son productos de luchas políticas y populares fundamentalmente. Se revisa la manera como, por ejemplo, se da la lucha por los derechos
al trabajo, el derecho a la recreación, lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales. Y son, a diferencia de ser derechos por los que luchó la burguesía, son derechos por los que luchó la clase obrera, a diferencia de... Entonces, allí vemos un ejemplo claro de que son luchas políticas y fundamentalmente populares. Por ejemplo, y lo traigo a colación por la insistencia que hay allí en las intervenciones, las luchas que dieron nuestros pueblos y comunidades indígenas para que se les reconocieran los derechos acá en Venezuela a partir de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1990. Entonces, sí, efectivamente, son luchas políticas y populares. ¿Qué se dice de las perspectivas críticas de los derechos humanos? ¿Que deberían ser universales? Sí, mira, debemos marchar hacia eso, que haya un reconocimiento, que el derecho a la vida sea, mira, igual y efectivo, que en todas partes sea reconocido de la misma manera, que no exista la pena de muerte, y que no haya tortura, que no haya trato cruel, inhumano, degradante, que no... sí, que están consagrados en los derechos. Otra característica de la concepción crítica, desde el punto de vista crítico, responden a una época, lugar y contexto determinado, que lo estamos explicando ahorita. Va a jugar un papel fundamental la cultura, la religión, la política y otros factores que pueden influir en su interpretación y su aplicación. Es decir, desde la visión liberal tenemos la situación que asumimos que esto que está planteado aquí en la declaración es igual y va a funcionar en todas partes del mundo. Porque fíjense que además la manera como está redactada la declaración da por sentada la situación. El preámbulo, la manera como está redactado el preámbulo es así como hacia dónde debe ir el mundo. Pero cuando comienza el desarrollo del articulado, da por sentada esas situaciones. Y entonces eso le pasa por encima, bueno, ¿a qué? A la cultura, a la religión, a los factores políticos particulares de algunos estados, de algunos países, en algunas partes del mundo. Entonces, no, aquí hay un reconocimiento y decimos ya va, que no son iguales en todas partes del mundo. ¿Debería haber con algunos factores, con algunos elementos? Sí, debería haber. Pero fíjense ustedes como, por ejemplo, elementos culturales y elementos religiosos, incluso tienden a no garantizarles derecho a algunos segmentos de la población en algunos estados. El caso de las mujeres es muy particular cuando hay una negativa, un derecho por un elemento religioso, ¿no? Eso es bien particular. Otra característica, son diversos para cada sector, para cada cultura y sector social. Pueden ser percibidos de una manera diferente por grupos sociales. Preguntarle, por ejemplo, sobre la libertad individual, a una persona que nunca ha estado privada de libertad y preguntarle sobre la libertad personal a una persona que en algún momento ha estado privada de libertad, nos va a dar dos definiciones totalmente distintas. Lo que es la libertad. eh, Preguntarle sobre el derecho de la alimentación a una persona que con dificultad come una sola vez al día y a una persona que tiene garantizada todas las comidas a lo largo del día, la definición de derecho a la alimentación va a variar, ¿no? Entonces, eso es tan solo algún ejemplo de cómo hay una diversidad. Es que es más, inclusive, nosotros aquí preguntáramos sobre lo que es la noción de dignidad, es algo que está muy presente en la definición de los derechos humanos y que aquí hay en este momento 150 personas conectadas, probablemente vamos a tener 150 respuestas totalmente distintas de lo que es la dignidad. Entonces, de allí a que se consideran diversos. ¿Ok? Son productos sociohistóricos de conflictos estructurales, procesos revolucionarios y demandas reivindicativas. Es decir, los derechos humanos no son concesiones que hacen los estados. El estado nos dio el derecho al voto. Preguntémosle a las mujeres aquí en Venezuela cuánto costó, mira, que se les otorgara el derecho al voto. ¿Ok? Y que eso no fue, bueno, desde hace años, no, fue desde 1946, 1947, es que las mujeres tienen el derecho al voto. Entonces, precisamente son productos de conflictos estructurales y procesos revolucionarios.
Eso no fue una regalía. Que los pueblos y comunidades indígenas tuvieran un capítulo allí en nuestra Constitución donde se les consagran derechos, preguntémonos y revisemos esos procesos de lucha a nuestros pueblos y comunidades indígenas durante la década de los años 1980 y los años 1900. Entonces, son conquistas logradas a través de las luchas sociales y las luchas. A diferencia de la otra visión que considera los derechos como apolíticos, aquí sí decimos los derechos humanos son políticos porque además de que están en constante, es decir, los derechos humanos son un asunto de la exigencia de los derechos y de quien está en el ejercicio del poder. Es fundamental. Entonces, los derechos humanos van a buscar denunciar las asimetrías en el ejercicio de quien está en el poder y el reconocimiento y la protección de los derechos van a depender en gran medida precisamente de la voluntad de quien está en el ejercicio del poder. Por lo tanto, inclusive pudieran ser utilizados como herramientas de lucha y de resistencia política en la búsqueda de la justicia y la igualdad. Entonces, desde el punto de vista de las visiones críticas, no son apolíticos, no son apolíticos. Y además es una denuncia constante de los autores. Estos autores dicen, mira, desde el punto de vista de la estructura del poder, de instancias como la Organización de las Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional y todo, no hay un ejercicio apolítico, hay un ejercicio político intencionado de quien tiene el derecho a veto, de quien tiene se garantizan, ejercen de forma colectiva, es decir, el énfasis de la visión liberal va a estar en el ejercicio de los derechos de forma individual. Pero desde esta visión, nosotros ampliamos el panorama y decimos, hay derechos de ejercicio, ejercen de forma colectiva. De allí a que, bueno, inclusive se hace referencia a los derechos colectivos y difusos. Todo lo que el desarrollo legislativo de planes, políticas y programas del Estado venezolano a favor de los adultos y las adultas mayores responde precisamente a que en nuestra Constitución hay un desarrollo de lo que son estos derechos que se pueden ejercer de manera colectiva, es decir, el Estado dando respuesta a un colectivo que en este caso son los adultos y las adultas mayores. Los entes privados, individuales o corporativos, también son responsables. Es decir, y lo hemos dicho con base en una intervención que teníamos por allí en el chat, eh, el, el- digamos, el planteamiento fundamental es que, bueno, solo el Estado. Desde esta visión, decimos, mira, los entes privados, sean individuales o corporativos, pudieran ser responsables porque ejercen poder y control. Vuelvo a un asunto. Durante el proceso de Revolución Francesa, quien ejercía el monopolio de la fuerza era la nobleza, era quien tenía los cañones, quien tenía este tipo de cuarteles tipo la Bastilla, que incluso fue tomada por grupo de población que inició la revolución. Entonces, sí, efectivamente, era quien tenía el monopolio de la fuerza y quien podía ir contra la población. Ahora, ¿de dónde viene la inquietud de decir no solo el Estado puede terminar violando los derechos humanos? Sobre la base de que en el caso del uso de la fuerza, vemos grupos armados en algunos estados que tienen mayor poder de fuego que los mismos estados, o que con el accionar siendo una empresa, pueden causar daño, por ejemplo, al ambiente, pueden causar daño a la colectividad, pueden terminar, bueno, porque se declararon en quiebra, sobre todo con la acción de, por ejemplo, lo que se conocen como capitales golondrinas, que van de un país a otro, terminan vulnerando derechos sociales como el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la recreación, y no son precisamente el Estado quien está haciendo. Él lo está haciendo, ¿quién lo está haciendo? Un ente particular, en este caso puede ser una empresa. Los desmanes que nosotros hemos visto que son capaces de- en los que son capaces de incurrir las empresas petroleras privadas, por ejemplo, en algunos estados, la contaminación de cauces, las contaminaciones en el mar, en alta mar, son ejemplos de, bueno, particulares atentando contra el ambiente y que tienen que ver con el derecho a la alimentación, el derecho a la recreación de grandes grupos de población.
Entonces, allí la existencia de grupos irregulares en algunos estados que terminan teniendo mayor poder de fuego que los mismos estados, que las Fuerzas Armadas del mismo estado. Entonces, son ejemplos de que sí, realmente hoy día podemos señalar que entes privados o corporativos o individuales pueden vulnerar derechos. Y contraria a la otra visión, bueno, señalar que desde el punto de vista de las visiones críticas, eh, se piensa en los derechos no solo de los humanos, sino del resto de los seres vivos, donde se incluyen las plantas y los animales. Esto implica considerar los derechos de la naturaleza o como por allí lo hemos escuchado, los derechos de la Pachamama, los derechos de la Via Yala, los derechos de la Madre Tierra, entre otros, porque los seres vivos pudieran ser, además de ser seres vivos, son seres sintientes, aunque no son humanos, son seres sintientes. Porque aquí hacemos la acotación de no humanos, porque no vamos a hablar de los derechos humanos del perro, del gato, no. Vamos a hablar de los derechos de los animales. Es decir, y es lo que se esgrime, por ejemplo, para la supresión de las corridas de toro, del leos, de las disputas de gallos, de las peleas de gallos, eh, y bueno, de todo lo que usted sabe que puede ocurrir con los animales, o lo que puede ocurrir con la fauna en grandes extensiones de bosque por un interés económico. Entonces, de allí, repito, no vamos a hablar de los derechos humanos de las plantas, no vamos a hablar de los derechos humanos de los animales, sino vamos a hablar de los derechos de los seres vivos en ese caso. Porque además, por ejemplo, y es algo que constantemente sale por allí en los talleres, la exigencia, la denuncia, la demanda por los derechos de, por ejemplo, los animales, lo termina ejerciendo una persona, es decir, la persona termina denunciando que un animal está siendo víctima de maltrato. La persona es una persona la que termina acudiendo ante una instancia para denunciar que, mira, se pretende talar tantos kilómetros de bosque, por ejemplo, es decir, la planta no va a ir al Ministerio Público, el perro no va a ir al Ministerio Público, no es la persona, pero centrado en que es un ser vivo y también merece respeto. Entonces, digamos que desde las visiones críticas, entonces se amplía el panorama y decimos, ya va, no somos, digamos, aquí los protagonistas y todo, no, sino que hay con nosotros en este plano, hay otros seres vivos en los que también debemos pensar. Vamos a leer las intervenciones que tenemos en el chat para ir cerrando, ¿ok? Eh, por no tener el derecho a una vida digna, entonces el derecho a la eutanasia. Promover y garantizar los derechos humanos y velar porque se cumplan. El común denominador espera que el Estado sea quien haga valer los derechos humanos, pero como bien dice el video, el individuo común es quien debe dar el primer paso a los derechos, a que los derechos no sean un enunciado. Y por eso el 132 de la Constitución es clave. Todas y todos tenemos, miren, tenemos que involucrarnos en el asunto de los derechos humanos. Y a partir de todo lo que es el desarrollo, el amplio desarrollo del sistema de comunas, el sistema de justicia de paz en las comunidades, el llamado es aún mayor a vincularnos con los derechos humanos. Hay una visión donde a los Estados Unidos no se le puede violar sus fronteras. Los migrantes que buscan el sueño americano realizan deportaciones masivas a miles de migrantes, muchos a varios países. Pero Estados Unidos se inmiscuye en las fronteras de Ucrania, Yemen y pare de contar. Es parte de los dobles raseros. Yo no voy a adelantar más en la presentación, que tiene una explicación detallada de todo esto, en lo que es la crítica que se hace a los derechos humanos, porque Luis Sagni lo va a explicar en detalle la próxima semana. Pero aquí hay una cita de Boaventura de Sousa Santos. Él nos llama a la reflexión. Si miramos a la historia de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, no es difícil concluir que las políticas de derechos humanos han estado en gran parte al servicio de quién. Bueno, al interés de los intereses económicos y geopolíticos de los estados capitalistas hegemónicos. El generoso y seductor discurso acerca de los derechos humanos ha consentido atrocidades indecibles, evaluando y enfrentando dichas atrocidades con repugnantes dobles raseros.
¿Y a qué nos está haciendo referencia la manera como lo que nos está diciendo Ventura de Sousa Santo aquí? A esto a lo que ustedes están arribando a partir de lo que estamos conversando. Y cómo yo condeno lo que está ocurriendo en Ucrania y, bueno, me hago de la vista gorda con lo que está ocurriendo en Palestina. O, bueno, simplemente veo lo que está haciendo, o bueno, yo llamo al respeto de mis fronteras como un Estado, como una confederación de Estados y no, pero yo me creo en el derecho, pero simplemente de ocupar cualquier Estado en el momento en que lo considere pertinente. Entonces, habla de todo esto. De allí es allí el secreto, como lo dice el video. Sin que existiera una fuerza de ley, será como letras muertas, porque quien obliga a su cumplimiento y que no exista ninguna de sus violaciones. Es importante que los derechos humanos estén consagrados en leyes y constituciones, pero no basta. Desde el punto de vista de las visiones críticas, es una lucha constante. La lucha no termina en el momento en que se logra que esté consagrado en una legislación. Un ejemplo, se los coloco. En nuestro país hay una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Desde el año 2007 ha tenido una reforma en 2014, otra reforma en el año 2021. Y ello no ha sido suficiente para que nuestras mujeres sigan siendo maltratadas o para que cada vez más mujeres sean víctimas de femicidio, por ejemplo. Entonces, no basta. Es importante, ay, cuando se logra el reconocimiento y se logra que estén enunciados en la legislación de los estados, eso es importante porque podemos exigir, se nos tiene que garantizar, pero la lucha no termina ahí. Muy completo y acertado el video. Solo el pueblo salva al pueblo. Luchar con conciencia para hacer efectivos esos derechos. La unidad de los pueblos como un solo bloque frente a la concepción hegemónica. Sí, los derechos humanos no pueden ser interpretativos, ya que son principios inviolables y universales de manera taxativa. Voy a cambiar a la clase en YouTube, se está acabando la batería de mi lado. Hoy en día las redes sociales nos permiten expresarnos, difundir, proteger los derechos humanos. Ese es un rol protagónico. Después de tantas luchas en materia de derechos, en materia de defensa de derechos humanos, aún se siguen violando los mismos y no existen sanciones algunas para los que la violen. Ejemplo, lo que han vivido desde casi un año en Palestina por el control de un territorio. Desde casi un año no, habría que revisar desde cuándo. Las prácticas sociales y las luchas constantes son las que generan los derechos y no a la inversa. Correcto. La intervención de Glenda Navarro, totalmente. Son las luchas las que terminan consagrando derechos y no al revés, no son concesiones que hacen los estados. El objetivo fundamental de dichas luchas no es otro que el de poder vivir con dignidad, lo que en términos materiales significa generalizar procesos igualitarios y no jerarquizados a priori. Con el tema de la jerarquía hay todo un tema en cuanto a los derechos humanos. Con Luis Agni pueden la próxima semana abordar cómo hay algunos estados que caen en aquello de los derechos fundamentales y los derechos no fundamentales, por ejemplo. A las 7 se me va la electricidad, volví, no hay enlace en YouTube. Los derechos humanos desde el punto de vista del modelo epistemológico del criticismo son tan complejos que van a depender de la seguridad jurídica que brinda el Estado de Derecho como primer proveedor de tales derechos. También los derechos humanos están vinculados a otras leyes, sí, derecho y clásica y tradicionalmente considerados como parte de la esencia humana. Los derechos humanos son reducidos por una mera retórica, sí, que sirve más para justificar lo justificable que para resolver problemas totalmente, Iliana. El reconocimiento, ver la película, el precio de la verdad, nos toca la lucha por leyes para hacer expedito del estado de restitución de los derechos humanos. Si hoy cuesta tanto defender los derechos humanos, los ya planteados y establecidos, imaginemos lo que costó conquistar. Sería luchas muy aguerridas, aún con más intensidad de la que podemos pensar. A ver, todavía imaginemos la lucha que tienen que dar las mujeres en algunos estados, en algunas partes del mundo, porque no tienen el derecho al voto, porque no se les permite acceder a la educación. Veamos la situación de personas con discapacidad, donde no gozan del reconocimiento de derechos en algunos estados y que están dando esa lucha. En nuestro país, por ejemplo, ya tienen una legislación que le garantiza derechos, pero pensemos todavía en esos estados donde, bueno, tienen que todavía estar en ese proceso de lucha. El mundo parece muchas veces estar retrocediendo en algunos ámbitos de los derechos humanos, el aborto y la eutanasia, porque el derecho a la felicidad de una persona o ser humano depende también del respeto a los animales, a la naturaleza y a la Pachamama, totalmente. Todos somos corresponsables en ser multiplicadores y defensores de los derechos humanos, totalmente. No puedo registrar mi asistencia. Desde el punto de vista, ya eso lo leí,
cómo se registra la asistencia y la violación de los derechos a los hombres, la salida de su hogar. El contenido básico de los derechos humanos será el conjunto de luchas por la dignidad, cuyos resultados, si es que tenemos el poder necesario para ello, deberán ser garantizados por las normas jurídicas, las políticas públicas y la economía abierta a las incidencias de la dignidad por la vía jurídica se agotan. Vamos un momentico a la intervención donde hablaban de los derechos de los hombres. Eh, Ahí está. Antonio, nos plantea la violación de los derechos a los hombres de la salida de su hogar, por ejemplo. Con esta intervención cerramos. Fíjense, y sé que lo van a conversar con Luis Agni porque es materia de la próxima sesión, el tema que tiene que ver con la igualdad y la equidad. Pero las mujeres tienen una ley especial porque la estadística, un proceso histórico da cuenta de que son especialmente vulnerables. Estoy diciendo especialmente vulnerables y la vulnerabilidad en derechos humanos tiene una connotación. No estoy diciendo las mujeres son el sexo débil o son frágiles. Ojo, estoy diciendo tienen una característica de vulnerabilidad especial de la que da cuenta la estadística y de la que da cuenta el proceso histórico. El revisar, por ejemplo, la exposición de motivos de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es interesante porque ahí hay cifras oficiales que explican por qué se hace necesario establecer una ley y habla de la cantidad de homicidios que ocurren en Caracas para el año 2005, la cantidad de casos de violencia sexual que se había reportado en el 6CPC y la cantidad de mujeres maltratadas que había atendido ABESA, el Centro de Estudios de la Mujer de la UCB y otra instancia que en este momento no recuerdo. Es decir, hay toda una explicación de un proceso histórico que habla de la vulnerabilidad o de las mujeres como un segmento de la población especialmente vulnerable. Y para eso se establece esta ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Revisar el objeto de esa ley es importante, es interesante. Esa ley habla de la protección a las mujeres para que no sean víctimas de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y una cantidad de formas de violencia a la que la mujer está expuesta. Y además la mujer va a estar expuesta a unas formas de violencia que no vamos a estar expuestos los hombres. Los hombres nunca vamos a saber lo que es la violencia obstétrica, no vamos a saber lo que es la violencia ginecológica. Solo nombrar dos. Pero además es parte del objeto de la ley garantizar la equidad entre hombres y mujeres. Es decir, esto es el objeto de la ley. Revisando el objeto de la ley, ahí nos centramos. Que haya una mala aplicación de la ley, que haya una aplicación interesada de la ley, que haya, eso es otra cosa. Es decir, puede haber malas actuaciones de los órganos receptores de denuncia, de los operadores del sistema de justicia, eso puede ocurrir. Pero en todo caso, la ley no dice que es para que la mujer se quede con la casa, para que ese tipo de cosas que se esgrimen en contra de las mujeres, con la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como lo digo yo, hermana de la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, hermana de la ley especial para personas con discapacidad, es hermana de la ley orgánica sobre pueblos y comunidades indígenas, de la ley para afrodescendientes, es decir, porque está buscando que segmentos de la población que son especialmente vulnerables accedan a los derechos como accede el resto de la población y responde a ese firme propósito de nuestra Constitución, que no es un mero enunciado de que somos un Estado democrático y social de derecho y que por tanto, entonces, en vez de apuntar hacia lo que sería la igualdad, estamos apuntando hacia lo que sería la equidad. Es totalmente distinto. Y sé que Luisani en la próxima sesión lo va a explicar ampliamente. Ajá. Eh, esos no estaban ya. Ok. Y todos somos iguales ante la ley porque se dicta una ley orgánica sobre. Ajá, lo acabamos de explicar. ¿Por qué se crean normas que violan derechos humanos? Por ejemplo, cuando en una sala de audiencia se le viola su dignidad al pedir disculpas, se le expulsa de su casa, lo que está hablando, ok. Y no son medidas que vulneran el derecho. A ver, en el caso de
esto es tema de otro taller, de un diplomado de Derecho de las Mujeres y Equidad de Género o de un curso corto. Pero en todo caso, no es que la medida no se está, el espíritu de la medida, que en este caso no son como las mal llaman, medidas de alejamiento, no, son medidas de protección y seguridad, buscan que la mujer no ingrese a la estadística, que la mujer no sea víctima de un femicidio o que precisamente la mujer no sea víctima de mayor violencia. Si la mujer va a un órgano receptor de denuncia y ese hombre se entera que ha sido denunciado, lo más probable es que venga contra esa mujer. El Estado debe garantizar el derecho un derecho humano, hablando de los derechos humanos, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, consagrado en la CEDAW y en la Convención Belén do Pará. Muy buenos ponentes, excelente. Tengo un cuento sobre eso, pero también el extremo. Deberían ir precisando cuando hay una simulación. Y también, por supuesto que sí, ocurre simulación de hecho punible. Sí, sí ocurre. Ocurre que, bueno, no había violencia psicológica. Se determinó y las medidas, bueno, simplemente no se restringen las medidas se eliminan. Mujeres que se han causado lesiones ellas mismas, autolesiones, sí, sí ha ocurrido, pero no es el espíritu de la ley. La ley en principio, además, confiando en la buena fe, está hecha para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Crear política para evitar la vulnerabilidad de la mujer. Sí, miren, un Estado lleno de leyes especiales da cuenta de un Estado profundamente desigual. El estado ideal o a lo que deberíamos apuntar es que no haya leyes especiales porque hay las condiciones de equidad en las que todos, sin distinción de ningún tipo, podamos acceder al goce y disfrute de los derechos que están consagrados en nuestra Carta Magna. ¿Ok? Eh, ajá. Las mujeres son, dice abajo, son vulnerables. Miren, ajá, y la vulnerabilidad, por ejemplo, les decía, los niños, niñas, adolescentes son población especialmente vulnerable, las personas con discapacidad, los adultos y las adultas mayores, eh, los pueblos y comunidades indígenas, las personas de la sexodiversidad, las personas que viven con VIH, son grupos que se consideran especialmente vulnerables. Estoy en desacuerdo con esa ley porque no puede fortalecer los derechos. Dios le bendiga. Amén. Excelente clase. El hombre no denuncia un maltrato, una agresión. Una mujer no lucha por derechos. Ajá. La sentencia de la autora magistrada presidenta de la sala penal restituye los derechos al no considerar culpables al hombre por la simple denuncia. Eso es en todo un tema. El hombre está machista. Vamos a decir que no es machismo, pero probablemente, por eso les invito a la lectura de la ley y a formarnos y bueno, en ese plan estamos. Excelente. En la próxima clase de los derechos. Ok, está bien. Mujer presa por simulación de hecho punible. Sí, eso ha ocurrido. Se le fabuloso diplomado sobre derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, pídanselo a la escuela, escríbanle, ustedes saben, a la directora Rosana. Ella va a estar. Excelente. Bien, entonces nos hemos pasado de la hora, pero bueno, como comenzamos tarde, una cosa compensó la otra. En nombre del Defensor Público General, en nombre del Ciudadano Defensor del Pueblo, de la directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, el director de la Escuela Nacional de Derechos Humanos, eh, les damos las gracias por haber participado de esta sesión el día de hoy. Muy buena la participación, muy nutrida. Por favor, no se retiren, sean constantes. Siempre son más las razones para seguir adelante que para quedarse en el aparato. Pese a las dificultades vamos a seguir teniendo, las de conectividad, las de la electricidad, pero bueno, tienen la ventaja de que, bueno, tienen la clase en diferido, van a ver el video, tienen todo, y bueno, a seguir adelante. La invitación es cordial para el próximo lunes, cuando, Dios mediante, la profesora Luisani Miranda estará nuevamente con ustedes. Para mí ha sido un inmenso placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Y bueno, que tengan una feliz noche y buen provecho para aquellos y aquellas que van a cenar en este momento. Muchas gracias.